Bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que están acá y con mucho gusto quiero presentar a los conferencistas de hoy. Bueno, Ernesto Barreto nos conocemos hace un tiempo por participación en algunas cuestiones ciudadanas juntas, y creo que fue conocer al grupo de Parque Avellaneda y todo lo que están haciendo en la mesa de trabajo y consenso, con el tema de la reforestación del parque y demás, fue una de esas cuestiones que provocan una especie de sinergia muy positiva, así que realmente fue muy, muy importante para el grupo y para nosotras en general, para nosotros los que formamos parte del grupo, no solo conocer a la gente de la Comuna 9, sino encontrar mucho apoyo por nuestras preocupaciones. Bueno, entonces, primero voy a presentar a quienes dan hoy la conferencia. Cecilia Vega es profesora de Educación Inicial y para la Enseñanza Primaria, docente en la escuela número 8 del Distrito Escolar 13 en 7º grado, activista ambiental, miembro de la ONG Amigos de la Tierra Argentina, donde llevó adelante la campaña de glaciares, trabajando en las áreas de energía y cambio climático, colaborando con el Informe Ambiental Anual 2011 de FARN y otras publicaciones, Bosques y Biodiversidad. También se ha desempeñado como tallerista en el área de educación ambiental. Ernesto Barreto, licenciado en Biología y especialista en Ciencias Químicas y Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, es docente de la licenciatura en Gestión Ambiental y director del Laboratorio de Ecología Urbana en la Universidad KS. Es integrante de las mesas. Paso a decir cuáles son las mesas de las que forma parte. La Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda, la de Salud de Sildañez y la Gestión Intercuencas de Sildañez. Y Elia Raymond es geógrafa, se formó en la Universidad Diderot en París y se especializó en el análisis de los espacios verdes y las movilizaciones vecinales en la ciudad de Buenos Aires. Ahora está trabajando en una asociación que acompaña la creación de huertas compartidas en la ciudad de Toulouse, en el sur de Francia. Sigue participando a la distancia en el desarrollo de los proyectos con el grupo de trabajo de Sildañez Verde. Bueno, ya presentadas estas hermosas personas que hoy tenemos como conferencistas, les dejo a ellos el micrófono y les doy la bienvenida y nuestro agradecimiento por esta conferencia que nos van a presentar. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento en realidad, Angélica, es nuestro, es tener la oportunidad de contar un poquito de lo que nos gusta y eso ya es mucho. Lo que quería agregar a tus primeras palabras es que lo que sucedió en el Parque Avellaneda y que nos unió la tristeza y la desazón, al principio, bueno, hoy tenemos la suerte de poder compartir, inclusive la oportunidad ahora de darles un poco la primicia de lo que ustedes están bien informados y deben saber, pero al resto de la audiencia que fin de semana de por medio vamos a continuar con las plantaciones del arbolado que forma parte de nuestro proyecto. Hay una idea de plantar alrededor de 500 árboles en el sector que nos toca ahora el otro fin de semana, así que la verdad estoy diciendo todo esto para que todos pongan ganas y vengan con las palas porque estamos necesitando un poco de apoyo. Esto de todos modos hay que aclararlo, no se trata de una experiencia vecinal, individual, que nos hemos juntado a hacer esta tarea, sino que tiene que ver con la gestión asociada, con lo que sucede en el parque desde hace 30 años y que esa experiencia un poco se ha extendido a las otras mesas que mencionaba recién Angélica y que desde ahí hemos sido súper afortunados de contar también con el enriquecimiento de nuestra red y nosotros hacer lo mismo con Basta de Mutilar Nuestros Árboles,
y que eso ha sido muy, pero muy oportuno para poder hoy seguir festejando estos pequeños avances que sigue dándose en el Parque Avellaneda. Y ojalá que, bueno, a partir de lo que conversemos hoy, también, ¿por qué no?, sacar buenas ideas para el resto de la ciudad, desde el rinconcito que es el barrio Sildañez. No sé si mis compañeras están de acuerdo y quieren que empecemos la presentación. Sí, podemos empezar, yo estoy de acuerdo con todo. Ok. Bueno, este es el flyer que amorosamente han armado para nosotros y nos sentimos de nuevo muy contentos de poder compartir acá esto que es la experiencia de un trabajo en red, un trabajo que nos tiene hoy, digamos, acá como individuos presentes para contar y participarles, pero que ustedes van a notar a lo largo de todo el relato que hay mucho de lo que vamos a contar tiene que ver con el tejido social, con el acompañamiento mutuo que hacen las distintas organizaciones, los vecinos, la comuna, los trabajadores de la salud de Sildañez que están haciendo su tremendo esfuerzo en este momento. Y bueno, lo nuestro ha sido simplemente un granito de arena para aportar a lo que viene a un poco a dar explicación del título, que puede llamar un poquito la atención, pero ver el árbol y ver el bosque quiere decir visibilizar todo, ¿no? O sea, no solamente las cosas que han sido invisibilizadas durante décadas en este barrio vulnerado, sino también tomarlas en este contexto donde hay una realidad que va cambiando día a día. Hoy estamos en un fenómeno de pandemia mundial y esto nos hace revisar lo que es nuestra relación con la naturaleza, con el verde, con el arbolado, y tal vez esa revisión también se enriquezca con lo que veremos en un momento, que tiene que ver con un barrio con condiciones distintas de las que podemos llamar, entre comillas, normales en el resto de la ciudad, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, Melia, ¿querés contar un poquito esta diapositiva? Sí. Bueno, les voy a presentar un poco nuestro equipo de trabajo. Nosotros nos conocimos, como lo mencionó María Angélica al principio, en las varias mesas participativas que existen en el Parque Avellaneda. Nos conocimos a través de la mesa de salud, que tiene una acción en Sildañez. Y ahí decidimos, por nuestras ideas y valores comunes, desarrollar proyectos en el barrio de Sildañez, que es la ex Villa 6, que queda en el sur de la ciudad de Buenos Aires, al sur del Parque Avellaneda, el barrio. Y ahí iniciamos proyectos pedagógicos participativos de visibilización de los espacios verdes, del arbolado, con el objetivo de recuperar la memoria colectiva del barrio. Ahí en el mapa podrán ver un poco el contexto, que fue un poco el punto de partida de nuestro proyecto. Ahí cuando nos enteramos que en el mapa oficial del arbolado público de la ciudad de Buenos Aires no figuraban algunos espacios y barrios, y el barrio de Sildañez, que podrán ver ahí, es en el cuadrito a la derecha arriba, que está abajo del Parque Avellaneda, está en verde, y ahí hay una zona donde no está relevada, que es el barrio de Sildañez. Bueno, nuestra presentación de hoy está dedicada a un proyecto que realizamos el año pasado ya, y que tiene 3 enfoques, uno educativo, uno ecológico y uno vecinal y participativo. A continuación le dejo la palabra a Cecilia. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Cecilia, soy, como dijo bien María Angélica, profesora
de la escuela número 8 del 13, es una escuela primaria ubicada en el barrio de Sildañez. Trabajo allí hace 12 años aproximadamente. Y el enfoque educativo que encontramos en este proyecto, que yo le quise dar desde mi actividad pedagógica y desde mi trabajo desde la escuela, tiene que ver con 3 áreas. Una es de las ciencias sociales, otra tiene que ver con ciencias naturales y otra es la educación ambiental. Desde las ciencias naturales abordamos todo lo que tiene que ver con diversidad biológica, taxonomía y contenidos específicos de séptimo. Y de las ciencias sociales, que tienen como objetivo durante toda la escolaridad la formación de ciudadanos, especialmente en el segundo ciclo, donde se encuentra séptimo grado, hay varias áreas de trabajo. Una de ellas es cambios y permanencias en el tiempo, que tienen que ver con lo histórico, y otra es explicar la realidad social teniendo en cuenta las causas y los motivos. En muchas escuelas de la ciudad, este eje es tomado para el trabajo en el aula a partir de estudios de caso, y lo común es que se tomen casos alejados o de otros sitios del país o de otros lugares del mundo, y se analicen variables y se puedan estudiar ese problema que puede ser ambiental o social o económico o urbano. En el caso del barrio en el que trabajamos, la realidad nos atraviesa constantemente, y en el año 2013, como ustedes saben, en abril hubo una gran inundación en la ciudad de La Plata, que no solo afectó a esa ciudad, sino también afectó al barrio de Sildañez, que quedó bajo el agua, bajo 1,5 metros de agua, que no tuvo visibilización alguna, y nos atravesó como escuela, como barrio y como comunidad. Nuestros alumnos llegaron el día 3 de abril descalzos, sin útiles, mudos, y cuestionando porque los medios no mencionaban nada en absoluto de lo que ellos habían padecido, y solo mencionaban la ciudad de La Plata. Entonces con mi compañera en ese momento decidimos que era relevante para estos alumnos estudiar por qué había ocurrido esto y hacer visible esta situación para todos, ¿no? Para compartirla con todos. Entonces comenzamos un trabajo que nos llevó todo el año, que fue el armado de un estudio de caso. Para ello utilizamos la tecnología satelital, porque teníamos un convenio con AE de participación, y pudimos utilizar imágenes satelitales para ubicar el barrio. Tuvimos que recurrir a la memoria histórica, a todo lo que tiene que ver con lo geográfico, porque si bien vivimos y habitamos un barrio que se llama Sildañez, se desconocía el origen del nombre, se desconocía que a 2 calles de donde está la escuela pasa un arroyo que está entubado. Entonces hubo que estudiar el recorrido del arroyo, dónde nace, dónde desemboca, hubo que estudiar el terreno, dónde estábamos ubicados, el barrio Sildañez se encuentra en una de las zonas más deprimidas de la ciudad en cuanto al nivel del mar, está por debajo del nivel del mar, porque es parte de un humedal, porque es parte de una cuenca de un arroyo, y porque es parte también de una cuenca más grande que es la del riachuelo. Esto más el cambio climático, porque la precipitación de esa noche hizo que precipitara la cantidad de un mes en un día, la basura contribuyó a que se taparan las alcantarillas y que se acumulara el agua, y otras variables más que surgieron de los alumnos. Pudimos armar un estudio de caso que después circuló en la CONAE y que está disponible para quienes quieran estudiar un problema ambiental, tomar los datos de ahí con fotos y material que realizaron los niños. Esto fue una forma de visibilizar algo que nos atravesaba en nuestro territorio. Luego, junto con la RIC, la red intercomunal que se había formado en ese momento de la cuenca del Sildañez, trabajamos en conjunto con el grupo del siguiente año, del 2014, retomamos este trabajo de la inundación y armamos unas infografías
con el objetivo de visibilizar el arroyo que estaba entubado, ¿no? Como buscando puntos donde colocarlas, donde se explicara la historia del arroyo, cómo era antes, por qué se llama así, qué otros nombres tenían, qué vinculación tienen con la cuenca y demás. Y así fuimos como descubriendo distintas temáticas invisibilizadas en el barrio. Luego llegó descubrir lo que había sucedido durante la dictadura, que hay muy poco material escrito y publicado sobre la erradicación, el plan de erradicar las villas durante la dictadura. Hay algunos activistas y hay algunas mujeres que han resistido a la dictadura en Sildañez y que han dado testimonio y que es parte de un documental que elaboraron los alumnos de la escuela secundaria que está ahí del otro lado del barrio. Lo tomamos para estudiar y pudimos también visibilizar de algún modo esto que ocurría. En otra de las imágenes que aparecen aquí están los niños trabajando, eso ocurrió en el 2015, hay una organización que se llama SIG, Asociación Civil, no recuerdo bien la sigla, pero tiene que ver con la justicia. Se habían encargado de mapear las villas de la ciudad de Buenos Aires porque no existían, este mapeo no se había realizado. Hay una página que se llama Caminos de la Villa, donde subieron la información. Este trabajo lo han hecho con geógrafos, nos convocaron a la escuela a participar, y para sorpresa de todos, fueron los alumnos de la escuela quienes dirigieron el mapeo, porque eran quienes realmente conocían todos los pasillos de ese barrio, quienes aprendieron a utilizar las herramientas y los dispositivos que traían los geógrafos para hacer este trabajo, que eran los GPS y unas planillas de datos. Aprendieron en un momento a utilizarlas y llevaron adelante el mapeo, que nos llevó unos 5 días de trabajo divididos en varios grupos. Y ahora existe un mapeo del barrio de Sildañez gracias a este trabajo de los alumnos junto a esta asociación. ¿Qué más hicimos? En el año 2019 recibo un grupo de alumnos y alumnas de 7º grado que habían tenido una trayectoria durante 5º y 6º grado vinculada a crear un vivero y un arboretum de especies nativas, y habían hecho más de 80 plantaciones e intervenciones en el barrio de Sildañez. Se tomaron el trabajo de hacer un relevamiento durante 6º grado de las planteras vacías, de entrevistar a vecinos y de ofrecerles un árbol para su vereda, y realizaron las plantaciones, como ahí se ve en la imagen, de más de 80 árboles nativos. Durante el 2019 me quedaba para cerrar ese proyecto la idea de darle un final, ¿no? Entonces decidimos salir a relevar las condiciones de salud de los árboles, relevar a ver si estaban todos. Y bueno, esto ocurrió mientras participábamos en la mesa de salud de Sildañez, que fue donde nos conocimos con Melia y con Ernesto, comentándoles este relevamiento que estábamos haciendo y demás. Melia descubre que para arbolado urbano de la ciudad de Buenos Aires no existía tal relevamiento. Quisimos comparar las plantaciones de los alumnos con la cantidad de árboles que ya había plantados de arbolado urbano, y ahí Melia descubre que no podíamos cruzar los datos porque nunca nadie había hecho un relevamiento. Entonces tomamos esta dificultad como una tarea, como un desafío, y lo empezamos a pensar desde los ejes en los que trabajamos. En mi caso desde lo pedagógico, que es a dónde quería llegar yo con esto. En el caso de Melia desde su área como geógrafa, y en el caso de Ernesto todo lo que tiene que ver con ecología y biología y cambio climático. En esta imagen que estamos viendo se ve la modalidad de trabajo que utilizamos, que fue en principio armar comisiones de trabajo. Cada niño elegía
el rol que iba a desempeñar. Teníamos quienes hacían un fichaje del árbol, quienes se encargaban de medir su diámetro, su altura, quienes se encargaban también de llevar una planilla relevando estos datos, anotando la calle y las alturas donde se encontraban los árboles. Otros llevaban cámaras fotográficas y tablets para documentar, porque muchas veces era bastante difícil reconocer a simple vista de qué especie se trataba para el fichaje. Llevábamos el material que se ve ahí de las hojas con sus formas y su borde para poder identificarlo también. Y el plano de Sildáñez, que está en el centro, donde íbamos marcando las calles que íbamos relevando en cada salida. Esta modalidad de trabajo permitía que cada uno tomara un rol con mucho compromiso y la actividad se pudiera desarrollar de manera casi perfecta, porque al cada uno poder elegir la actividad a desarrollar permitía que todo saliera bien y no se dispersaran y no fracasara la salida. Hemos salido muchísimas veces, yo ya he perdido la cuenta, quizás planeábamos una salida y llovía y teníamos que reprogramar, pero lo hacíamos y hemos sacado a la calle más de 30 alumnos. Y ahí los estamos viendo en los distintos relevamientos, ¿no? Algunas de las especies que se ven son las mismas que plantaron ellos, como la que está el cantero y la niña sentada, es un zen de campo chiquitito, que todavía se mantenía, y el resto de las especies son las que se encontraban en el barrio. Ya en las salidas, después de la tercera o cuarta salida a relevar, ya los niños mismos ya reconocían a primera vista la especie. Este es un ficus, este es un ligustro, este lo planté yo, este lo plantamos el año pasado, este es un zen de campo, este es nativo, este es exótico. Y si no, habían tomado el hábito de preguntarle a las personas que estaban o en los negocios o en sus casas, que suelen estar en la puerta o cercanos a la puerta, o tocándoles el timbre en muchos casos, preguntarles el nombre, si sabían el nombre del árbol, quién lo había plantado, porque descubrimos también que muchas de las especies que tenemos en el barrio de Sildáñez fueron plantadas por los mismos habitantes, por eso hay tantos frutales, tantos paltos, tantos nísperos y limoneros en las veredas, porque las mismas familias se han encargado de plantar un árbol en el pequeño espacio que hay para hacerlo. ¿Qué más? Todos los datos que recogimos, la tarea de procesamiento era nuestra, de los adultos, que Ernesto nos buscó unas plataformas para poder volcar los datos, que se llama eTree, y allí fuimos volcando los datos. Si podemos volver a la del plano, van a ver que no hemos terminado el relevamiento, nos quedan unas veredas todavía por relevar, pero tenemos pendiente esta tarea en realidad la teníamos pensada para este año, para culminarla con el grupo que recibía este año, pero bueno, la pandemia nos ha detenido por un momento. Nos queda pendiente unas 4 o 5 veredas por relevar, pero alcanzamos a tener muchos datos que nos sirvieron para lo que Ernesto les va a contar luego, que es vinculado a lo ecológico. Bueno, eso es de la experiencia pedagógica. Bueno, yo querría tomar la palabra y retroceder un poquito a este cuadro, porque también, a ver, hay una historia interesante por detrás de todo esto, ¿no? O sea, yo decía al principio que, bueno, lo nuestro ha sido un poco visibilizar este mapa que no estaba, pero en realidad
la historia de Sildañez es una historia de invisibilización, ¿no? Empecemos por las topadoras allá, por la época de Cacciatore, donde todas las villas se iban a erradicar, o antes aún con el arroyo y los arroyos de la ciudad que sabemos que están tapados para que no se vean, para que no cumplan su función ecosistémica que tienen. Y me quiero detener especialmente en el 25 de agosto de 2018, cuando se incendia el centro de salud comunitaria que hay en el barrio, y a partir de ahí surge la Mesa de Salud de Sildañez. La verdad es que ahí conjugamos una buena cantidad de gente con la actitud participativa que hay en el barrio, que es muy grande, muy histórica y muy firme, ¿no? Entonces habíamos puesto esta diapositiva un poco como para también homenajear a la reapertura del centro de salud que se incendió, y no solamente la reapertura, sino toda la lucha que hubo durante todo este tiempo para que se lograra esto, ¿no? Esto que un poquitito se ve solamente con una foto, pero hay mucho trabajo vecinal, participativo. Todas las semanas nos reuníamos en la calle para aguardar las novedades sobre cómo avanzaba la obra, sobre qué hacía el gobierno en cuanto a nuestros agregados, preguntas, cuestionamientos, y todo esto dio como resultado que hoy Sildañez tenga el centro de salud operativo. La situación alternativa no la queremos ni siquiera imaginar, que es haber pasado esta pandemia en una situación de indefiniciones y de pobreza de recursos aún mayor que la que se tiene que seguir viviendo hoy en el barrio, ¿no? Así que bueno, vaya nuestro reconocimiento a toda la actividad vecinal participativa, que de algún modo lo nuestro de hoy es una extensión de eso, nada más. En cuanto a lo que podemos aportar desde la ecología urbana, empezaría por contar todo lo que sentimos que es algo normal, algo que está en el día a día cada vez que nos levantamos, pero que por ser normal no quiere decir que esté bien. Nos encontramos con que la ciudad, primero, Argentina tiene una población cuyo 90% hoy vive en ciudades, ¿no? Y las ciudades son las que, como se muestra en este gráfico del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, son las responsables del consumo del 60 al 80% de la energía mundial, son las que generan el 75% de las emisiones de carbono, que a su vez es el que está relacionado principalmente con el cambio climático, el efecto invernadero. Y las ciudades, por si faltara, también consumen más del 75% de los recursos naturales mundiales. Así que trabajar sobre las ciudades es trabajar sobre todos estos problemas. La ecología urbana pretende encontrar respuestas y propuestas a esto. La verdad que no hay que esforzarse mucho, y la gente de Basta de Mutilar Nuestros Árboles lo sabe muy bien. La respuesta es simplemente esta. Pasa que para llegar a la solución tan sencilla a veces hay que caminar mucho, hay que desandar caminos, hay que convencer y hay que ser muy perseverante. En general, en el caso de Sildañez nos encontramos con un barrio vulnerado, un barrio con características de pobreza, donde, como ya se mostraba antes, hay una problemática que tiene que ver con la salud, pero también con los servicios que se brindan en cualquier otra parte de la ciudad, las cloacas, la electricidad, agua. Todos estos elementos están en discusión. Y además, si agregamos una urbanización que es precaria, que no cuenta con los lineamientos que deben bajar desde el gobierno para indicar hasta dónde llega la línea municipal, dónde empieza la vereda, qué ancho tiene que tener la calle, y todas estas cosas que para la normalidad es algo que sucede todo el tiempo. Acá en Sildañez nos encontramos con estas cosas, ¿no? Con que el espacio público está interpelado de maneras distintas. Me interesa resaltar la foto a la izquierda,
donde se ve una pelopincho en la vereda y donde no está puesta solamente para que la usen los chiquitos de esa casa, sino que la usan, como es de esperar, para los que hemos vivido en barrios más históricos, más alejados tal vez, la usan todos los amigos del barrio. Y el agua la trae un camión cisterna, que es el que carga el agua que va a la Villa 20, porque en la Villa 20 no hay agua, en Sildañez sí tienen la suerte, pero el camión cisterna, ya que levanta el pico para cargar el camión, bueno, se aprovecha y se llena la pileta también. En este panorama hay que agregar la condición de hacinamiento. O sea, acá en esta foto satelital, abajo a la derecha, lo que se ve un poco más gris denso, es denso porque lo que se ven son las casitas, y es más gris porque lo que se ven son chapas. Todo esto es el barrio Sildañez, visto ahora con esta foto satelital, pero que a su vez es de infrarroja y que resalta la vegetación en rojo. Y ahí también podemos encontrar datos, ¿no? O sea, está claro que en el entorno hay un poco, no mucho más, en la Ciudad de Buenos Aires no sobra el verde, pero hay un poco más que en Sildañez, donde se percibe más claramente, y por eso pusimos la foto acá, el tema del hacinamiento. En ese sentido, la bibliografía indica que en general, en cualquier ciudad, lo esperable, lo deseable, es un número de 3 habitantes por árbol. Lo que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, y refiriéndonos solamente al arbolado lineal, porque sé que la gente de Basta de Mutilar maneja estos números, pero presten atención a que estamos hablando solamente del arbolado lineal, nos encontramos con un número igual a 8. Mientras que Sildañez es un poquito distinto, hay 65 habitantes por cada árbol. Acá vemos un poco más en detalle lo que se puede encontrar en internet y en cualquier información que dependa del gobierno de la ciudad, la ausencia de arbolado, ¿no? O sea, acá tenemos el arbolado lineal detalladamente mapeado cada uno de los arbolitos de la ciudad, y acá nos encontramos con que no hay nada. Bueno, no es que no hay nada, sino que no se lo ha visibilizado. Prestemos atención de paso a que en las manzanas linderas, por algún motivo también se consideró que no valía la pena mapear los árboles que están, llamémosle, en lo que no es un asentamiento urbano precario, sino que lo que es algo catastralmente aceptado por la ciudad. Nosotros encontramos que eso es una situación interesante también, porque el perímetro que rodea al barrio Sildañez es un perímetro de manzanas, repito, catastralmente validadas. Sin embargo, en esas veredas tampoco se mapeó. Con este panorama que vamos contando, nos esperábamos encontrar un arbolado prácticamente inexistente, poco diverso, mal cuidado y sin el valor que le otorgan vecinos de otras áreas de la ciudad. La realidad es otra, ¿no? La realidad es que los vecinos, aún en estas condiciones, nos han enseñado que el arbolado a ellos les importa. Donde hay una plantera ponen una diversidad de plantas que pueden ser árboles, arbustos, plantas ornamentales, digamos, hay un aprovechamiento intenso. Obviamente todo lo que vamos a contar acá no es absolutamente válido para cada una de las casas y de los frentes de las casas del barrio, pero sí una tendencia clara que se puede después expresar en números. Parte del trabajo que hicimos de relevamiento era también hablar con los vecinos, pedirles un poco de la historia del árbol que estaba en el frente de su casa, si sabían quién lo había plantado, y todo eso lo volcaban los chicos a las planillas. Y en muchos casos, cuando no había un árbol, el vecino manifestaba su interés para que haya alguno. Cuando había, nos contaban que lo habían tenido que cuidar de tal o cual problema. O sea, una convivencia con el árbol que es a veces envidiable en otras áreas de la ciudad. Bueno, un poquito de gráficos para aburrir un poco, porque si no es todo demasiado interesante.
Acá lo que tenemos son las primeras 40 especies de la lista de 300 y pico que forman el arbolado lineal de la Ciudad de Buenos Aires, y de esas 40, las que están en rojo son las 10 más abundantes, que tienen más presencia, ¿no? Más o menos todos sabemos que fresnos hay por todos lados, son casi el 40% de los árboles de la ciudad. Los plátanos, el paraíso y el ficus, también tremendamente abundantes, pero bueno, acá simplemente agrupamos las primeras 10 especies para contar esto de una manera tal vez esperamos contundente. Quiere decir que esas 10 especies son el 80% de todos los árboles que hay en la ciudad, en las veredas, ¿no? O sea, dicho de otra manera, si redondeamos en 300 las especies totales de la ciudad, las otras 290 tienen el 20% restante, ¿no? Y de ahí que encontramos proporciones cada vez más exiguas de esas especies, pero insisto, estas son solamente las primeras 40, o sea, hay 300, y repito, esas 300 especies llenan el arbolado de la ciudad solamente en un 20%, y las primeras 10, las que están acá en rojo, un 80%. Esto habla de un desequilibrio, que tampoco es una gran novedad. Lo mismo sucede en el Parque Avellaneda, lo mismo sucede en los otros parques, nos encantan los jacarandáes, no sé por qué. Y habrá tal vez seguramente causas agronómicas para justificar la presencia de, por ejemplo, el fresno de Pensilvania. Y hasta podemos acordar eso porque es muy útil, muy digamos, apreciado por estas cualidades mecánicas, es un árbol deciduo, es un árbol que tiende a no romper la vereda, o sea, es maravilloso, pero es casi, si exageramos, el desierto de los fresnos, ¿no? O sea, eso no es deseable. Cuando hablemos de biodiversidad, nunca vamos a poder entender que biodiversidad sea 10 especies en toda una ciudad que tiene 200 kilómetros cuadrados. Esto es lo que pasa en Sildañez. Acá sí están todas las especies que mapeamos hasta ahora. Como dijo Cecilia, falta un poquito más algunas calles, pero tenemos un gran porcentaje ya terminado. Y acá, si bien el gráfico puede ser un poquito engañoso porque se ven todos estos barras un poquito más altas que en el otro caso, igualmente es cierto que hay una proporcionalidad mayor, ¿no? Hay una repartición de la distribución de especies más interesante, más deseable, digamos. De todos modos, marcamos en gris a estas dos primeras, que aquí no saben cuáles son. De vuelta el fresno de Pensilvania, el fresno americano, el ficus, y agregaría también al ligustro, que entre los tres, si nos fijamos, es como que promueven una especie de copia cultural de lo que sucede en el resto de la ciudad, donde habría un 30 y un 20-50, casi un 60% del total de los ejemplares que aparecen en Sildañez encontrados solamente en 3 especies. Interpretamos esto como que Sildañez no vive aislado, no está rodeado por el resto de la ciudad. Efectivamente está rodeado por la ciudad y la influencia de la ciudad hacia Sildañez es muy grande, ¿no? Sin embargo, ahí nomás en el cuarto lugar encontramos a la rosa china, en el sexto lugar encontramos los limoneros, acá tenemos al cen de campo, palo borracho, hay muchas frutales, cosa que ya le da una característica especial y que la vamos a resaltar en un minuto más. ¿Cuántos habitantes hay por cada especie de árbol? Y acá tenemos de vuelta una situación que es llamativa. O sea, en la ciudad tenemos, redondeando las 300 especies que había mencionado antes y dividido la cantidad de habitantes que tiene la ciudad, tenemos por cada especie 10.000 habitantes, ¿no? Por cada especie que hay en la ciudad hay 10.000 habitantes, mientras que Sildañez, si bien, como dije antes, es un lugar hacinado,
de los 14.000 habitantes, que en ambos casos se han tomado datos del censo del 2010, ¿no? De los 14.000 habitantes y dividido por la cantidad de especies que encontramos, la relación es 350, 350 habitantes por cada especie que está presente en Sildañez. Está claro que es un lugar más biodiverso que el resto de la ciudad. No digo que sea especial, pero sí, comparando con el resto de la ciudad, en estos datos fríos, esa es una conclusión válida. Y acá hay, bueno, como pusimos ahí, ¿no? Es un ejemplo contundente que nos cuenta dos realidades, dos formas de relacionarse con el espacio público también, que viene un poco como por detrás de estos números. O sea, lo que tenemos es árboles con frutos comestibles y el resto del arbolado. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, 98,5, que es casi 100, del arbolado es con frutos no comestibles. De hecho, no hay una incoherencia en esto, sino que hay de algún modo un apego a la normativa. La normativa en pocos casos admite la presencia de árboles frutales, si es que lo hace. Pero en el caso de Sildañez, y siguiendo en la misma normativa, hay de todos modos una expresión cultural, popular, que nos cuenta otra cosa, ¿no? Casi el 15% del arbolado de Sildañez está representado por árboles con frutos comestibles. Dejo para Amelia el análisis sociocultural, pero esto ya nos está contando algo muy interesante. En cuanto a los servicios ambientales, o sea, de aquí en más, ¿qué hacemos con este arbolado que está presente? ¿Cómo lo vemos como vecinos, como habitantes? Bueno, la propuesta es fortalecer la mirada de que esto no es solamente un lugar para sombras. Al principio, antes de que iniciáramos la charla, Angélica nos contaba que un funcionario entiende que lo importante es la cobertura de sombra del arbolado de la ciudad. Yo le dije, la verdad que para mí el arbolado no es solamente sombra, no pretendo nada más que me dé sombra, pretendo mucho más, y yo creo que varios de nosotros vamos a coincidir con eso. Entonces, en ese mucho más que hay lo que venimos percibiendo y resaltando, sobre todo en esta época de pandemia. O sea, tenemos los espacios verdes como los lugares anhelados en los que podemos ir y descargar nuestro estrés por estar hacinados, por estar inmovilizados. Encontramos que es un sinónimo de salud y es lo que deberíamos seguir rescatando de aquí en más, no solamente con los espacios verdes concretos, como los parques y las plazas, sino que también, de alguna manera, el arbolado lineal también es un espacio verde difuso, si se quiere, que está distribuido en toda la ciudad. Acá una nota del ingeniero, un reportaje del ingeniero Anaya, que es un reconocido entendedor del arbolado urbano. Él menciona que es muy importante estudiar y planificar el nuevo arbolado como consecuencia del cambio climático, y que en ese sentido hay que tener en cuenta cuáles son las especies que se eligen y a su vez relacionarlas inevitablemente con el lugar al que van a ir a parar. No es lo mismo la cuenca del Sildañez, no es lo mismo la cuenca del Medrano, no es lo mismo el lugar más alto de la ciudad, etc. O sea, no, por más que tengamos un único límite, la diversidad en los barrios, en las comunas, y en la estructura física del terreno en el que se anclan estos espacios tiene que ser tenido en cuenta para que no haya solamente un arbolado paisajístico, sino uno que cumpla con las necesidades y las obligaciones que les vamos a entregar en el siglo XXI. Para eso hay que hacer cálculos, un poco de conocimiento, pero simplemente es para mencionar esto. Pido disculpas porque está en inglés. Si no se quejan de Amelia, a mí yo no acepto quejas tampoco, lo encontré así y lo puse así a las apuradas. Simplemente se trata de un programita que ayuda a calcular los servicios ambientales que ofrece el arbolado. En el lado izquierdo podemos encontrar que se puede calcular en pesos, o en la moneda que uno quiera, el valor de la capacidad de retención del agua de lluvia o de tormentas, y que esto en el caso de Sildañez está claro que es un valor a rescatar por la condición de inundabilidad que tiene el barrio, ¿no?
el impacto energético que tiene el arbolado en cuanto a la sombra, en cuanto al microclima que crea y por lo tanto en cuanto al no gasto de electricidad, si se quiere, para refrescar. Y otros valores que vamos a mencionar simplemente, el secuestro de carbono, esto que tenía que ver con el cambio climático, que se expresa un poquito más en la figurita de al lado, de la derecha, donde lo remarqué porque aparece en esto que es un trabajo en Estados Unidos, aparece el Esquinus molle, que es un árbol típico de acá, propio de Argentina, inclusive aparece el jacarandá, o sea, digamos, una lectura es, no nos quedemos solamente con las nativas, en otros lugares utilizan plantas que son nativas para nosotros, pero que para ellos no, y lo importante entonces es optimizar esta capacidad de las especies, elegir las mejores para resolver los problemas que tengamos en concreto en cada territorio. ¿Cómo mejorar los servicios ambientales en Sildañez? O sea, de aquí en más, habiendo ya tenido datos. Bueno, acá hay un dato súper interesante que encontramos, que es que muchísimas de las planteras están vacías. Fíjense que es el tercer lugar, después de, si no me acuerdo mal, del fresno y del ficus. Hay 48 planteras vacías y 15 que son planteras posibles, que las detectamos y las validamos nosotros. O sea que entre ambos grupos sumamos más que los fresnos que hay en el barrio. O sea que podríamos encontrar otra especie u otras especies para plantar en esos lugares con el criterio que acabo de mencionar, o sea, tratando de maximizar esto de los servicios ambientales. También, por supuesto, podemos aprovechar y vamos a aprovechar para que esto sea algo participativo, para que no sea algo impuesto, sino que elijamos todos en talleres participativos con los vecinos qué especies, qué deseamos que nos entreguen y consensuar entre todos lo que se vaya a plantar y a cuidar después. Bueno, el último punto es un poco repetición de lo que ya mencioné, así que hasta aquí llego yo y sigue Melia. Ahí. Bueno, para seguir un poco con lo que dijeron mis colegas, y también seguir con las distintas como vistas que tuvimos de nuestra experiencia, ahí yo les voy a hablar más del lado social y vecinal de la experiencia que tuvimos, y para seguir un poco con el punto de partida en el que empezamos a trabajar con el relevamiento oficial de la ciudad de Buenos Aires. Nos fijamos y nos dimos cuenta que no aparecían parte como histórica y social del relevamiento del arbolado lineal, aunque solo figuraban datos ecológicos y nada, de dimensión, de tipo de hojas, pero no había ningún dato social y de personificación, digamos, del arbolado. Y nos pareció interesante también al momento de trabajar con los alumnos de acercarse al barrio desde esta mirada también y de interactuar con la vecindad. Siguiente diapositiva, por favor. No sé si está Ernesto. Gracias. Así que gracias a este acercamiento social y participativo que realizamos en el relevamiento, que los niños y las niñas tocaron el timbre a los vecinos o a los kioscos, comercio, verdulerías y todo. Ahí se crea un diálogo y se puede intercambiar y compartir experiencias de vida y de vínculo hacia el árbol. Entonces, a través de eso pudimos identificar un valor cultural fuerte. Ahí Cecilia y Ernesto mencionaron, perdón por mi castellano que a veces se me falla, pero identificamos varias especies de frutales exóticos como guayabos, maracuya,
palta, o sea, varias especies de árboles que no son nativos, pero que venían de otras culturas, de personas que vivían en el barrio, y por la presencia fuerte de comunidades paraguayas, por ejemplo, y que para ellos tenían mucho orgullo al momento de contar la historia del árbol, de haber traído un poco de allá acá. O sea, era un vínculo fuerte con su tierra de origen, y era muy interesante de ver. En la diapositiva siguiente se puede ver un frutal, que no me acuerdo cuál es, pero creo que era un durazno, donde está sentado el señor ahí. Y también ahí en el medio donde está el ficus y la señora, ahí estábamos con los niños, y ella tenía un patio donde tenía una cantidad inmensa de árboles y de plantas, y para ella era importante cuidar estos árboles. Habían 3 o 4 ficus ahí enseguida delante de su casa, y ella decía que cuidaba nada, estos árboles como si fueran de su patio. También era interesante ver este sentimiento de pertenencia al árbol como si fuera de su casa. Y también otros vecinos nos contaban de nada, del valor familiar también, del árbol, ¿cómo decir? De que habían árboles que fueron plantados por abuelos, parientes, y hasta lamentaban a veces de unos cortes del gobierno de la ciudad de árboles, y esto de un valor familiar muy fuerte y emocional. También nos dimos cuenta de que algunos vecinos tenían muchos conocimientos y asociaban mucho valor ambiental y medicinal al arbolado. Algunos vecinos acompañaban unos árboles con macetas llenas de plantas con uso medicinal. Y se conocía, por ejemplo, el tilo, el uso medicinal. Algunos descartaban también el valor estético del arbolado. Y nada, hablando de poco a poco con los vecinos, ahí pudimos remarcar la historia del barrio. Por ejemplo, ahí pueden ver el árbol más viejo del barrio, que conocimos la existencia gracias a esta parte participativa, hablando con los vecinos, si no, nunca hubiéramos sabido esta información. Y luego, en la diapositiva siguiente, gracias, también hablando esta era una de las vecinas que sabía mucho de las plantas y los usos medicinales. Ella nos contó también un memorial que se edificó hace poco, hace unos 5 o 10 años, este memorial en memoria a un accidente que hubo en el barrio, un accidente de bus donde murieron muchos pibes del barrio hace 60 años ya, pero esto fue una historia también que nos acercó a la historia barrial, que nunca hubiéramos podido saber tampoco si no estaba este diálogo con los vecinos. Y luego también pudimos identificar algunas apropiaciones en el arbolado, entonces entre protección o usos diversos, digamos. Y esto resultó bastante interesante, de la fuerte apropiación, ¿no? Bueno, también de apropiación del espacio público mismo, de construcción informal, de protección con botellas de agua ahí para darle agua, o con el uso para el cártel o para colgar ahí telas. En la diapositiva siguiente también pudimos identificar en otra parte, estaba la parte positiva, afectiva, emocional con el arbolado, pero también existe en el barrio una realidad que no podemos
negar, que está relacionada con la seguridad y la relación con el peligro. Por ejemplo, nos enteramos que algunos árboles estaban podados y ahí fuimos a preguntar por qué estaban podados. Y algunos vecinos nos contaron que era por temas de la luz, del alumbrado público, para no taparlo, o también para evitar que la gente se junte abajo, o evitar de tener miedo caminando, recorriendo la calle por la sombra, o también por algunas cuestiones de video, como de cámara de seguridad, que ahí en la foto a la izquierda pueden ver que hay un cartelito de una cámara y este árbol tapaba la cámara que quedaba ahí al lado. Entonces estos árboles de toda esta cuadra estaban todos podados. Y también está otro tema, que algunos árboles están enfermos por varias razones, y es un riesgo. Este árbol queda cerca de la escuela y que está ahí a la derecha, y es un riesgo porque está por caer en cualquier momento, ¿no? Y estos también fueron los peligros que identificamos con los vecinos. No sé si quieren añadir otra cosa sobre la parte social, Ernesto, Cecilia. Ernesto, capaz. No, la verdad es que mencionaste todo. A mí me llama la atención la casuarina, ¿no? Digamos, es el único árbol, es un árbol raro, es un árbol muy grande para la vereda, hay que admitirlo. Tal vez hoy por hoy no se hubiera recomendado ponerlo, pero el hecho de que esté, de que los vecinos hayan hecho varias denuncias que nos mencionaron y que no haya venido nadie a ver el árbol, a ver el riesgo que hay, hablando de riesgo, ¿no? Porque siempre está este tema de podémoslo por las dudas para que no haya ningún accidente. Acá nos encontramos con un árbol que está a punto de caerse en cualquier momento. Ojalá que no suceda ningún accidente grave. Como dijo Melia, están al lado de la escuela, a metros, nada más. Y bueno, acá parece que esa política del por las dudas no está presente, ¿no? Nada más eso. Bueno, y para seguir, y como un poco palabra de fin y un poco como un regalo para llevar de esta charla, le hacemos una propuesta para que puedan llevarse un pedazo de esto a sus barrios con esta propuesta. ¡Tada! Bueno, esta es la propuesta que hicimos, un poco como para llevar nuestra experiencia de visibilización del arbolado desde una perspectiva ciudadana y participativa a otros barrios. No sé, Ernesto, ¿quieres añadir algo o dejamos a la gente ocurrirlo? Bueno, si no lo querés contar vos, yo puedo contar la mitad. O sea, la idea es que esto que hicimos no sea para ganar ninguna aprobación, sino que es algo que entendemos que se puede replicar y que no solo no es muy difícil, sino que es muy grato conectarse con el vecino para ver qué se hace con el arbolado, qué historia tiene cada uno, cómo se puede avanzar y hasta tal vez convencer a aquel vecino que está tan preocupado porque las raíces le levantan la vereda o está con el tema de los cables o, como Melia mencionaba, la cámara de seguridad, etc. O sea, motivos para sacarlo al pobre arbolito siempre hay, y en ningún lugar más fácil hablar de esto que acá, pero también está la parte, la contraparte de esto, ¿no? O sea que así como pueden haber vecinos que entienden que su casa termina en la línea municipal,
Hoy todos los límites se están difuminando, los límites físicos, los límites culturales, sexuales, etc. Así que, ¿por qué no plantearle a ese vecino que el límite de su casa está un poco más allá, que llega al cordón, y que entienda que el árbol es parte de lo que él tiene que cuidar, con tanto ahínco como lo hace con lo que hay adentro, ¿no? Entonces, queremos proponerles eso, que ustedes revisen, vean, difundan si les parece, esta guía de lo que puede llegar a hacerse, que no tiene ninguna cuestión formal, que no hay paso 1, paso 2, sino que tiene mucho que ver con la sensación y el deseo que tenga cada uno para acercarse al árbol que tiene más cerca, que lo más probable sea el que tiene en la puerta de su casa, y que con ese árbol se amigue aún más, que le preste atención, que vea si está saludable, si está degradado, si necesita protección, cómo está la plantera, que rescate la historia de ese árbol, la que tiene que ver con él mismo tal vez, muy probablemente, y si no con los vecinos que le precedieron en esa casa que habita. Entonces, rescatar esa información es muy valioso. No es lo mismo retirar un árbol que tiene 10 años que un árbol que tiene 100 años. Sabemos que no es lo mismo por muchísimos motivos, pero esto de reafirmarlo es una cosa importante. Empezamos por ahí, empezamos por reafirmar que no es lo mismo un arbolito que es un palito, que un árbol que tiene un diámetro robusto, importante y que brinda servicios ambientales mucho más caudalosos que en el primer caso. Así que saber cuántos años tiene, cómo está de salud, etcétera, etcétera, todo eso es una gran ayuda a la hora de ir a la comuna o a la hora de juntarse entre los vecinos en el momento que sea para hacer una discusión sobre el arbolado de la cuadra y no complementar lo que puede ser el momento, ¿no? El momento de alguien del gobierno que viene a talarlos o de algún accidente que haya habido. Si hay como una historia clínica o una historia de vida, mejor, de ese árbol, nos parece que es algo que va a ser muy agradable y valioso también desde el punto de vista simplemente de la información, ¿no? Y luego de relevar, ahí queda aún más abierta la propuesta, lo dejamos en manos de ustedes que seguramente tendrán varias ideas para compartirnos ahora en el intercambio y más allá después en sus casas. Bueno, ahora viene esta parte que es un poco denso leerla, pero me parece que mucho de lo interesante que contamos acá se sintetiza en esto. Y es que nosotros fuimos a un lugar, como se veía en las primeras diapositivas, que es un espacio vulnerado, degradado, olvidado, invisibilizado con esfuerzo, y la verdad que descubrimos que es un arbolado que no solamente nos encontramos con la cantidad de árboles y con la diversidad que ya mencionamos, sino que además hay una conclusión y una propuesta distinta que queremos compartirles. Estamos haciendo que sea visible un pequeño subconjunto del arbolado de la ciudad, pero que ese subconjunto tiene cualidades distintas, como todos, como debieran tenerlo todos. La uniformidad es una mala palabra en ecología. No van a encontrar un ecosistema formado por una especie o dos. La diversidad, esto de la cadena ecológica, que en realidad es una trama, es una red, esa red tenemos que empezar por interpretarla desde la mirada humana, por eso la propuesta anterior, de la diapositiva anterior, hagamos una red de conocimiento de nuestro arbolado. Y ahí vamos a entender un poquito más cómo es la red del arbolado que hay en determinado barrio, en determinada comuna. Y esta red con la que nosotros nos encontramos tiene su historia, sus particularidades, su organización social, mezcla de culturas y todo eso nos propone un arbolado distinto, como efectivamente fue lo que encontramos. Y tal vez la posibilidad de que sea reinterpretado como un espejo en el que miramos al resto del arbolado de la ciudad. Porque siempre nos pasa que si no tenemos un punto de comparación, nos cuesta más encontrar los detalles de lo que no anda tan bien, y de lo que podemos mejorar, ¿no?
y hasta podemos encontrar que también había una invisibilización en este arbolado más grande, que es el de toda la ciudad, ¿no? Había cosas que no nos enterábamos, que no habíamos visto, que no nos habían contado. Por eso, ahí escribimos que la biodiversidad también se debe expresar en el arbolado lineal, no solo con las especies que se eligen, sino también con la fisonomía de los barrios, con las historias y deseos de los vecinos de los barrios que van a recibir a esos arbolitos. Esperamos que el arbolado de Sildañez se pueda considerar como un modelo en esa comparación con el que suscribe el resto del arbolado de la ciudad, y tal vez no nos sirva para encontrar las diferencias claras, ni los aciertos que han habido en Sildañez, si es que ha habido alguno, ni nada en especial, simplemente como una expresión posible, real y válida, como una alternativa que existe y que por lo tanto podemos considerarla a la hora de tomar nuestras otras decisiones, a la hora de ir y plantear en la comuna o donde sea qué es lo otro que nosotros queremos de nuestro arbolado más cercano. Y esto, bueno, nos dará pistas para encontrar estas soluciones, ¿no? Finalmente, en esta interpretación que va a contramano de los tiempos, nosotros vimos que en Sildañez las cosas son más sencillas, más del día a día, son menos de la imagen y más de la vivencia y de la convivencia con el vecino, con el villero. Así que bueno, si algo de todo esto puede colaborar para encontrar una mejoría en el arbolado local, donde cada uno de ustedes vive, vamos a sentirnos muy orgullosos de haber cumplido un poco nuestra tarea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Melia y Cecilia. Realmente supongo que a quienes estamos escuchando esto y a quienes seguramente luego lo van a escuchar o lo van a ver por YouTube, creo que vamos a compartir la sensación de que yo tengo muchas sensaciones encontradas y no sé si voy a poder decir no encontradas, sino al revés, como sensaciones que se van alimentando unas a otras. No sé si lo voy a poder expresar todo en este momento, pero siento que lo que ustedes han hecho es visibilizar tantas cosas en este trabajo, cuestiones que tienen que ver con la historia, cuestiones que tienen que ver con que esos testigos silenciosos de nuestra vida, que son los árboles, porque como siempre decimos, son los seres vivos más longevos, algunos están ahí desde antes de que nosotros naciéramos y estarán tal vez cuando ya no estemos en este mundo, toda esa visión de una cuestión cultural, con una cuestión de traer cosas de otros países, porque a veces la gente se pregunta por qué hay tantos árboles exóticos en la ciudad de Buenos Aires o en otras ciudades también de otras provincias, y tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que traían los europeos, los de países limítrofes, los de países de América, de Norteamérica y demás. Y ese aspecto de el árbol como objeto cultural muchas veces no está tenido en cuenta. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí particularmente, y creo que Guillermina va a estar de acuerdo conmigo, nos resulta muy útil para muchas veces nos han consultado qué hacer en las escuelas con el tema de arbolado, cómo hacer llegar esto a la niñez y a la juventud, y en ese sentido queremos agradecerles porque me parece que es un trabajo realmente muy completo, que los objetivos tanto de las ciencias sociales como ambientales y naturales están muy bien integrados y que de esta manera se puede conocer. Y como decimos siempre, el conocimiento nos cambia de manera definitiva. Ya no podemos ver igual un árbol una vez que lo conocimos. Así que solo tengo palabras de agradecimiento, de felicitación, porque me parece no solamente el trabajo excelente, sino la manera de presentarlo, cómo se conjuga buscar estadísticas con buscar historias personales. Realmente no, excelente. No tengo más para decir, espero que alguien más me ayude porque creo que fue mucho lo que sentimos y pensamos en esta exposición. ¿Hay alguien de nuestras asistentes que nos quiera comentar algo? Pueden Bueno, micrófonos, Guillermina. yo.
No tengo mucho más para decir que lo que dijo María Angélica, agradecerles por contarnos este trabajo que es maravilloso. Muchas veces vemos que los relevamientos que se hacen del arbolado en la ciudad a veces hablan de comunas y muy poco de los barrios más vulnerados, así que me parece que es muy enriquecedor lo que hicieron y sobre todo que lo hayan hecho los niños. Y me quedo con esto, ¿no? De entender que es un árbol, esto que decía María Angélica, ¿no? Del testigo de la historia. O sea, yo vivo en un barrio municipal, las casas son de 1928, esta casa fue de mis bisabuelos, y el fresno que está en la puerta es el mismo que vieron mis bisabuelos. Entonces, para mí es súper valioso que se entienda eso del arbolado, así que se los agradezco un montón. Yo quería hacer primero felicitarlos, porque realmente me encantó, pero quería hacer una pequeña reflexión, que en los porcentajes, mirando la gráfica de los porcentajes de las especies, creo que tanto el Fraxinus como el Ficus, como el tercero era el ligustro, ¿no? Son esas, a ver, ese alto porcentaje entre esas tres especies es como directiva gubernamental, es voluntad gubernamental. La diversidad viene de la mano de los vecinos. Sospecho intuyo como ese nexo entre las especies y el origen, ¿no? Más allá de que, como dice Guillermina, obviamente que si el gobierno plantó un fresno y tu abuelo lo vio crecer y tus padres y tú, evidentemente estás ligada afectivamente a ese fresno, pero más allá de eso, me parece que hubo tal vez no tan afortunadas decisiones gubernamentales hace un tiempo, que las seguimos arrastrando en el tiempo, y la diversidad viene de manos de la gente misma, de los habitantes. Es solo a modo de reflexión, que es más fácil de pronto cambiar el porcentaje grande, hacerlo diverso, si viene desde lo estatal, ¿no? Digo. Con respecto a eso... ¿Más fácil Cecilia, o más difícil, no? Sí, con respecto a eso, Cecilia, quería comentarte una sola cosa. Con lo del fresno puede ser, porque les resulta muy útil a los gobiernos el fresno por sus virtudes. Pero fíjate que en la ciudad, así como en Sildañez, el tercero más plantado es el ficus y fueron todos plantados por los vecinos. Entonces, sí, el ficus sale de la maceta a la vereda porque se creció, sí, eso ya lo sabemos todos. Sí. Se conjugan varias cosas, ¿no? En esto. No sé qué quiere estar Ernesto o Melia o Cecilia. Sí, el ficus ya está prohibido por el mismo gobierno de la ciudad, ¿no? El ligustro todavía no. Que yo sepa, no, ahí sí no. Acudo a... Los están plantando en estas calles que son muy, muy angostitas, se plantan ligustros. Cuando sacan un añoso, se planta un ligustro. ¿En serio? Sí, en serio. Después te puedo mandar una foto. No, te creo, pero es que lo que no creo es que pueda haber gente capaz de eso. Y el gobierno de la ciudad, ¿no? Y aprovecho, que quería comentar también algo de lo que vos decías, ¿no? Qué difícil, porque se entiende esto de la diversidad, ¿no? Pero qué difícil porque los árboles añosos que tenemos, o sea, si quisiéramos empezar a tener más diversidad, lleva tanto tiempo poder tener esas copas, ¿no? De los fresnos, de los plátanos, de todos esos árboles que tenemos. Entonces, ¿cómo empezar a plantear la diversidad de acá para adelante, ¿no? Pero también valorar el follaje que tenemos y defender el follaje que tenemos sin importar, digamos, la especie, ¿no? Porque ahora hay todo como una movida por la diversidad y el nativismo y parece que tendríamos que dejar de lado todos nuestros árboles añosos, ¿no? Me parece que hay que hacer un equilibrio entre esas dos cuestiones, que es bastante difícil, pero que lo tenemos que pensar. Pero la educación en la escuela es importantísima. O sea, lo que están haciendo a nivel escolar es fundamental. Totalmente. Eso tiene que replicarse. Nosotros el planteo de este grupo que ha hecho estas plantaciones y ha creado el viverito de nativas y el arboretum de nativas, primero ha estudiado la zona de Sildañez y las 13 ecorregiones en la que está sentada la ciudad de Buenos Aires, que es la del humedal, la del espinal y la del pastizal. Por eso la selección de estas especies como el cendecampo,
la Guaribay, los ceibos, hay varios ceibales ahí en los alrededores, sobre todo en los terraplenes de la autopista, que tienen que ver con el paisaje original de ese humedal sobre el que está asentado el barrio. Esto también tendríamos que tenerlo en cuenta, más allá de la moda o del que ganó la licitación para forestar estos canteros que tenemos acá en la calle Corrientes, por ejemplo, que tienen todas plantas nativas y muchas son de los pastizales, que hay gramíneas y demás, que es más ornamental y vistoso, pero sí tenerlo en cuenta a la hora de elegir qué especie plantar cuando haya que hacerlo irremediablemente, sin tener que quitar por eso una especie exótica. En el barrio tenemos una magnolia preciosa, con un valor botánico precioso, que este es otro de los proyectos que venimos pensando los fanáticos de los botánicos, y Ernesto y yo venimos craneando que al haber tantas especies diversas, podemos tener hasta un jardín botánico en el barrio, que lo veníamos pensando para el próximo año, cómo hacer con este relevamiento algunos senderos botánicos que nos llevaran de paseo por un jardín de exóticas y por un jardín de nativas, por ejemplo. O no sé, como justamente el año que viene hay un congreso internacional de los jardines botánicos, nos parecía una idea brillante para poder llevar adelante con el grupo de alumnos y alumnas. Y ya los veo haciendo carteles. Ya los hicimos. La nomenclatura botánica fue lo primero que hicimos, porque la idea era identificar las especies que habían plantado en el barrio, que eran 80 árboles de estas plantas nativas. Lo primero que hicimos fue la taxonomía y la nomenclatura botánica, la ficha botánica tal cual está en todos los botánicos. La estudiamos desde prácticas del lenguaje, porque es un modo de escribir y de leer distinto, que les iba a permitir a estos alumnos también, al llegar a cualquier museo, saber qué significa la primera palabra y por qué está en ese idioma, y la segunda palabra y por qué está en ese idioma. Entonces, fue lo primero que trabajamos. Porque no llegamos a terminar de relevar, pero nuestra idea era ir árbol por árbol y ponerle la ficha botánica correspondiente para que las personas del barrio también supieran, además del nombre común, el nombre científico que tienen. Qué genial. Pero bueno, ya vamos a poder avanzar con eso con otros grupos que lleguen a 7º grado en los próximos años. Una pregunta, disculpen, me da un poco de curiosidad, agradezco muchísimo la presentación, súper interesante, y además como planteaban ahí, súper completa en todas las dimensiones, la ambiental, la pedagógica, ¿no? Todo como con mucho condimento. Yo estaba haciendo unas preguntas sobre el chat, porque me parecía interesante saber los gráficos que se armaron y los números relacionados con la ciudad de Buenos Aires, si pertenecían al censo del 2018 o si son del año 2011, porque por lo que yo tengo entendido, el censo del 2018 no está, digamos, todo público, sino que hay pocos datos al respecto. No, Sí, a ver, no, Angélica. no, contestá vos si querés. Sí, es cierto, hay dos censos importantes, uno que es sobre espacios verdes y el otro es sobre arbolado lineal. El que usamos nosotros es el de arbolado lineal, y creo que es ese el del 2011. No. ¿Sí? ¿No? ¿Es al revés? No, es al revés. Bueno, ahí está. Se publicó a principios del 2019, se publicó todo lo de arbolado lineal. Y después lo que hicieron fue ir agregando parques, ya han agregado varios. ¿Te acordás que estuvimos buscando la otra vez? Ya han agregado muchos de los parques, porque los de los parques sí eran del 2011, pero ahora están, no puedo decir qué porcentaje de parques ya están agregados, pero lo están completando. Porque las imágenes que aparece de Sildañez que mostraba recién Melia, ¿no? Eso que, o sea, todo lo que está alrededor, esa parte de las imágenes estaría relacionado a qué relevamiento de datos, es la pregunta también.
Eso yo sí estoy casi seguro que es la base de datos del 2011, que es la que toman los mapas interactivos que tenemos a mano en Internet, por ejemplo, el que se llama Arbolado Urbano, que toma como base la información del gobierno del 2011 y a su vez también incorpora datos que le vayan acercando los vecinos, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo de los frutales en la ciudad, ¿no? O sea, el dato de frutales en la ciudad, que es de 5.500 arbolitos, creo. Frutales son, mejor dicho, árboles con frutos comestibles, que no es lo mismo. Todo eso es la base del 2011, sí. Súper interesante, ¿no? Porque el vacío a nivel numérico es como que queda muy contundente, ¿no? La cuestión que planteaba Cecilia y la situación de que los barrios más vulnerados no son los más censados, y eso tiene todo un impacto a nivel barrial. Es súper importante esa conclusión. Con respecto a eso, la aclaración que hizo Ernesto está relacionado con que ese mapita donde se ven los árboles en verde no es una información directa de la página del gobierno de la ciudad, sino que lo han hecho en equipo, grupos de personas. Entonces, lo que sí se puede encontrar en las páginas del gobierno de la ciudad es en números, es un Excel enorme, divididos por comuna, por calle y demás, de todos los árboles que censaron. Pero eso no está pasado a este mapa que comenta Ernesto, porque ese mapa no forma parte de lo que informa el gobierno de la ciudad. Sí, igualmente aprovechemos eso porque... Perdón, solo para completar, Ernesto, estos datos que mencionaste, María Angélica, están en la plataforma que se llama Buenos Aires Data, o databuenosaires.gov. En esta página descargan los datos para armar mapas, por ejemplo. Yo usé eso para armar el mapa que les mostré al principio. Sí, está por capas, ¿no? Sí. Sí, está en un Excel, pero... Yo quería hacer hincapié en la calidad de la información, ¿no? O sea, más allá de la desactualización o actualidad, que así como entendemos nosotros que nuestro pequeño mapeo tiene que tener una continuidad en el tiempo, digamos, por una cuestión pedagógica, pero también para poder ir viendo los cambios en ese arbolado, y promoviendo, ¿no? Lo mismo tendríamos que analizar con la calidad de los datos que entrega el gobierno de la ciudad. O sea, si vos te fijas en esa planilla, yo recuerdo que hay una cantidad de Eucalyptus SP inmensa. O sea, la cantidad de ejemplares que se llaman Eucalyptus SP es casi como la misma cantidad de todos los otros que están indicados como correctamente con género y especie, ¿no? Quiero decir, ¿de qué nos sirve tener 2.000 ejemplares que se llaman Eucalyptus SP? O lo mismo con todas las otras especies, siempre aparece alguno que se llama SP, ¿no? Como que tienen un mismo padre, digamos. Entonces, la calidad puede mejorar. No vamos a plantearlo esto como una crítica, como algo que está mal hecho, sino como algo que puede mejorar. Y para que pueda mejorar, nosotros tenemos que estar al tanto de que esto está sucediendo, de pedir que los alumnos de agronomía estén un poquito más entrenados o que estén mejor acompañados por los profesionales que sí saben de determinaciones en el terreno, y eso va a mejorar la calidad, que es lo que es más importante, ¿no? Sí, de acuerdo. Una preguntita con respecto a que nombraron los frutales, los árboles frutales comestibles para, supongo que para humanos, ¿no? ¿Se tuvo en algún punto el tema de la posibilidad de ir sustituyendo? Yo tengo un problema con el ligustro, o sea, un problema moral con el siempre verde. Yo quisiera que lo pudiéramos eliminar rápidamente, sustituyéndolos por chalchal, tala, Eugenia uniflora, Lepharocalix salicifolius, etc. O sea, árboles que le den la misma calidad nutricia a los pájaros, pero nos den biodiversidad y a su vez estén realmente, que sean nuestros, no que vengan de la China. Y si hay alguna, eso fue un paréntesis, ¿hay alguna posibilidad de que se plantee como ir sustituyendo
Por ejemplo, mencionaban que había unos ligustros que eran peligrosos porque, claro, al no perder la hoja, siempre dan un cono de sombra que es peligroso por seguridad, por oscuridad, por todo, ¿no? Como de pronto que es más factible entrar por ahí para lograr, entiendo que son árboles añosos, que todo lo demás, pero digo, de pronto hacer uno sí, uno no, uno sí, uno no, y no sé, ¿hay alguna propuesta de ese tema? No. Cecilia, yo creo que estás poniendo el dedo en la llaga, o sea, Perdón. la pregunta sería, ¿qué hacemos con nuestro arbolado lineal? Hay muchas cosas para hacer que no se han hecho y las que se hacen mal, o con pocos recursos, o con gente que no está tan calificada y va con la motosierra y le dicen, dale para adelante. O sea, sabemos que el arbolado no goza de una gran preeminencia, lamentablemente, en la valoración, empecemos por aquí, por sincerarnos todos, en la valoración vecinal, ¿no? Porque, digamos, si hubiera otra motivación, el gobierno, las autoridades se ejecutarían de otra manera. Acá la comuna lo que tiene es un espacio abierto para recibir las inquietudes de los vecinos. ¿Y cuáles son las inquietudes de los vecinos? ¿Por qué no me lo talan? ¿Por qué no me lo retiran? ¿Por qué el cable? ¿Por qué la vereda? Bueno, entonces ahí buscamos. Hola, Lita, ¿cómo te va? Pero por lo visto hay muchos interesados en tener un árbol en su plantera por el reglamento que hicieron en la escuela. O sea, no, de pronto... no. De pronto, yo lo que planteaba era a nivel de toda la ciudad, ¿no? A nivel de Sildañez, está claro que si el vecino fue el que lo plantó, ahí ya hay una relación totalmente distinta. Y ella dice que... Entonces, esa relación distinta que es afectiva es mucho más fuerte que... Perdóname una cuestión, está abierto un micrófono y se escucha otra voz, así que si podés, a todos los demás les pido que apaguen, y si podés volver a repetir porque... Sí, cómo no. No, decía... tal vez tenga la solución ahora que tuve tiempo para pensarlo. Esto de que tenés una relación distante, una relación que terminó en tu línea municipal y que entonces el árbol está afuera, ¿no? Está en el exterior, en el mundo externo. Si esa relación se puede cambiar con tiempo, no con una ordenanza, con tiempo, y podemos lograr que el vecino sienta que le pertenece y que está en su ámbito el árbol, ahí no va a ser que va a demandar que le retiren el árbol como le retiran la bolsa de basura, porque el vecino demanda inmediatamente que me retiren la bolsa de basura y tal vez, ¿por qué no?, que me atiendan un poquito más y que me retiren el árbol. O por las flores, ¿no? Ha dicho el mismo ingeniero Fiorentino en alguna entrevista que ha recibido quejas porque el jacarandá le llena de flores la vereda, ¿no? Sí, en Entre Ríos acá pasa con los lapachos. Las señoras se quejan de la flor de los lapachos. Bueno, por eso, el trabajo creo que es social, es de educativo, es de convicción de lo que estamos haciendo. Y después viene lo otro, después viene cómo reemplazamos al ligustro, que eso va a ser re fácil, eso va a ser, no te preocupes. Igual me preocupa un poquito. Está muy bien, pero creo que la mira tiene que estar en esto, ¿no? En amigarnos con no un objeto, sino con un ser vivo, con alguien que nos está acompañando desde tal vez nuestra infancia, como mencionaba Guillermina, y todo eso hay que ponerlo en algún lugar. No es todo lo mismo, no tiene que haber todo fresno. Es esto de valorar la diversidad. Y yo tengo un árbol y vos tenés otro, y cada uno entonces ahí ya empieza a hablar de cómo lo cuidó, de qué tiene de qué le falta al otro, y es como con las mascotas, ¿viste? Que sale uno a pasear el perrito y el vecino se cruza también con su perrito, empiezan a interactuar, y opiniones, consejos, y ahí se pone, hay un vínculo, empieza a haber un vínculo que es lo que le falta a la mega ciudad.
La ventaja que tiene Sildañez es que hay una cultura que es pareja. Entonces, y el vecino lo necesita al otro. Porque si yo no tengo agua porque no sé qué cosa, el vecino me va a dar agua, o un remedio, o cuando está abierta la salita, o lo que sea. Acá el anonimato es el gran conspirador, ¿no? Sí. Coincido. Yo quería agregar algo chiquito con respecto a esto del reemplazo que decía Cecilia, ¿no? Que también que es importante que es que los chicos también sepan el mito ¿no? De que parece de que un árbol añoso se reemplaza con uno joven, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar a reemplazar? Porque un árbol añoso, sea cual sea, es irreemplazable. Entonces, quizás el plan de reemplazo tiene que empezar por plantar. Tenemos que plantar y plantar y plantar y plantar y plantar para generar follaje y después, cuando tengamos árboles ya crecidos, poder empezar a hablar si se saca o no se saca una especie, ¿no? Pero es al revés, estamos haciendo al revés. Estamos sacando, sacando y sacando, y lo que plantamos se muere. Entonces me parece que hay que empezar por plantar. Sí, sí. Es que, de hecho, el relevamiento nos ha dejado un gran número de planteras vacías disponibles para continuar con las plantaciones con distintos grupos de alumnos y alumnas, que es el plan de continuidad que tenemos, ¿no? Poder completar esas planteras, incluirlas en el relevamiento, y cuando lo terminemos en algún momento, seguir relevando el estado de salud de esos árboles y seguir encontrándole una vuelta pedagógica más a cada propuesta, cada año, en cuanto a esto que tiene que ver con la biodiversidad, la cantidad, los frutales. Hubo un ejemplo con una mora que estaba en la puerta de una guardería, que la auxiliar de la guardería pedía, como decía Ernesto, que la cortaran porque le ensuciaba la vereda. Entonces nuestra propuesta al pasar por ahí fue, bueno, la semana que viene, tal día pasamos y recolectamos todos los frutos, y no la podés porque, bueno, no llegamos a recolectarla, pobre mora, la mutilaron bastante, pero sigue viva. Pero eso también partía de los niños. Ellos mismos, al reconocer este árbol lo planté yo, sensibilizaban a sus familias y a sus vecinos, y también transmitían este valor científico, si se quiere. Se llama así el nombre común, pero ¿sabes qué? También se llama así el nombre científico, y ¿sabes de dónde es este árbol? Todo el estudio que hicieron anterior, durante 2 años, lo pudieron transmitir a la comunidad, y eso cambió también la mirada de la comunidad hacia los árboles, hacia ese patrimonio natural a conservar y también a restaurar, ¿no? Qué genial. Sí, a mí me parece bárbaro esto porque hay como una tendencia a considerar que las hojas son basura, que las flores son basuras, que los frutos son basura, y a no considerar el árbol como un ser vivo. Es decir, cuando nosotros decimos que la poda le hace un daño irrecuperable al árbol, algunos profesionales del tema nos dicen, bueno, pero ¿y todos los tipos de poda? Y eso es como decir que, bueno, hay muchos tipos de cirugía también, pero no le vamos a sacar el apéndice a todos los vecinos del barrio. O sea, que exista un tipo de poda no quiere decir que sea obligatoria ni necesaria para el árbol. Y esto de las moras me hizo acordar el otro día en alguna página de Facebook, no me acuerdo en cuál, se pusieron a compartir recetas de mora. Y era muy gracioso porque ponían fotos fotos de tortas con moras, de dulces de moras. Y una mujer se atrevió a decir, en ese ámbito en el cual estaban todos contentos con las moras, se atrevió a decir que a ella le ensuciaban la vereda. Y inmediatamente toda la gente se ofreció a decir, avísame que yo voy a cosechar porque quiero hacer dulce, quiero hacer torta. Y me pareció muy interesante esto de ver primero al árbol como un ser vivo, después con su longevidad, con sus beneficios ambientales que son irreemplazables, hasta verlo desde el punto de vista económico, como trajo acá la visión Ernesto, que también lo usó un miembro de Base Mutilar en el relevamiento de los más de 500 árboles que sacaron por el Paseo del Bajo. Calculó en dinero cuánta plata perdíamos por año por esos árboles añosos que se habían sacado. O sea que, además, esto de no verlo como basura, sino como
alimento, como nutrientes las hojas. Todo esto que empiece desde la niñez me parece que es sumamente importante. Para mí esa es la verdadera educación ambiental. Y no solamente aprender a juntar papeles y plástico y aluminio, porque si solamente juntamos papeles, plásticos y aluminio, nos estamos olvidando de los seres vivos. Pregunta Cecilia, ¿cómo consiguen las semillas de lo que plantan en el vivero? Las semillas las consiguió la profesora que trabajó con este grupo durante 2 años en una ONG. Y algunas hemos conseguido del CIFA, que es este Centro de Investigaciones Ambientales que está del otro lado de la avenida de Lepiane, que tiene un gran vivero, que se puede visitar y demás. Algunos pedidos hemos hecho ahí. Al INTA también, porque bueno, la escuela tiene, además del arboretum, el viverito, es una terraza, un aula a cielo abierto que tiene una huerta, viverito, arboretum y jardín de mariposas. Entonces, los recursos los vamos pidiendo en todos lados. Los maestros donde vamos siempre pedimos alguna colaboración. Ahí podrían hacer una vuelta por el barrio y cosechar también de las propias nativas que encuentren. Sí, eso lo hicimos cerca de fines de año, cuando estábamos haciendo el relevamiento, que los ceibillos, por ejemplo, ya tenían las vainas listas para cosechar y las cosechamos. De hecho, las tengo acá en casa, unas bolsas enormes para poder ir a una feria de intercambio de semillas a la que asistimos en el programa de Escuelas Verdes, que nos sirvió para tener otras especies de huerta, pero intercambiamos árboles, y para renovar el viverito, ¿no? Para tener nuestro propio banco de semillas. Realmente hermoso, les vuelvo a agradecer a todas las personas que estuvieron acá presentes y sobre todo a quienes nos dieron esta hermosa conferencia. Muchísimas gracias. Es lo que resume lo que sentimos. Gracias por su trabajo, gracias por la visión. Bueno, gracias por sostener estos espacios de difusión de esta temática que es tan importante, ¿no? Y cada vez va a serlo más, estoy seguro. Así que tienen espacio para rato. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Chao Ernesto, chao Amelia. Chao chicos. Chao. Chao.